Enseguida miraremos que ya habiendo determinado, por ejemplo, en esta estructura, el sismo total en términos de el cortante basal, o sea, el peso de la estructura y de la pseudoaceleración, quiero determinar ese sismo, si este fuera el sismo en X, cómo se distribuye en el sistema estructural. Vamos a tener dos componentes para distribuir ese sismo. El primero va a ser el efecto directo. Este efecto directo va a ser el sismo concentrado en el piso de una estructura en términos totales. Recordemos que la fuerza sísmica se va acumulando por cada piso. Entonces aquí voy a tener el cortante de piso. Ese va a ser el primer efecto que voy a distribuir. A ese efecto le vamos a conocer como el efecto directo. Ese efecto directo entonces está relacionado con la distribución del cortante de piso. Y el otro efecto, o son dos efectos, pues que ya vimos que ambos están relacionados con torsión, va a ser el efecto torsional y el efecto ortogonal. El efecto torsional estará relacionado entonces con la distribución del momento torsor asociado al sismo principal. Es decir, el que habíamos definido como m sub t. Y el efecto ortogonal va a ser la distribución del momento torsor del sismo ortogonal, m sub 0. Vamos a distribuir entonces esos tres efectos en el sistema estructural. ¿Cuál va a ser el objetivo al distribuirlos? En este esquema, entonces tengo el cortante de piso y voy a tener un momento torsional que vamos a definir más adelante cómo se calcula, vamos a definir más adelante cómo se analiza para determinar sobre todo el sentido. Digamos que este es m sub t asociado al efecto torsional. Y vamos a tener un momento ortogonal m sub 0, puede estar en el mismo sentido o puede ser contrario, eso dependerá m sub 0. Esos son los tres efectos que quiero distribuir. ¿En qué los voy a distribuir? En el sistema estructural. Sistemas estructurales, pórticos, muros, combinado o dual. Esta unidad está con alcance a solo sistema de pórticos, pero pues se puede aplicar a cualquier otro sistema. El objetivo va a ser que todos estos efectos los podamos asociar a cada uno de los pórticos en cada dirección. Es decir, si el sismo está en la dirección X, los únicos pórticos que tienen la rigidez suficiente para resistir ese sismo, para oponerse al sismo, serían los pórticos del eje A. Aquí voy a calcular entonces una fuerza sísmica en el eje A. Voy a calcular la fuerza sísmica en el pórtico del eje B, que es paralelo al sismo, y una fuerza sísmica en el pórtico del eje C. Estos serían los tres pórticos que están para el sismo en X. Para el sismo en X entonces tendría pórticos A, B y C. Y cuando el sismo esté o actúe en la dirección Y, tendría entonces los pórticos 1, todo este pórtico,
pórtico 1, y aquí calcularía la fuerza sísmica en el pórtico 1 y la fuerza sísmica en el pórtico 2. Ese entonces es el objetivo de esta distribución. Entonces aquí coloco sismo en Y, sería pórticos 1 y 2. No había colocado inicialmente cuál era el eje X, pues es evidente que este sería el eje X y este sería el eje Y. Eso es lo que quiero hacer a continuación. Entonces vamos a ver uno a uno cómo vamos a calcular o a distribuir esos efectos. Vamos a comenzar con el efecto directo. Es decir, distribuir el cortante de piso. Para analizar esta distribución, aunque de alguna forma en clase ya hemos visto cómo se hace, analicemos la barra infinitamente rígida unida a un sistema de resortes. Cada resorte va a tener una rigidez K sub I. Cada resorte tiene una rigidez K sub I. Los resortes los asumimos entonces empotrados en esta base. Muy bien. En este sistema de resortes en paralelo aplico entonces una fuerza. Mi sistema de resortes va a reaccionar cada uno con una reacción. Aquí voy a tener la reacción del resorte I y cada resorte tiene una reacción. El sismo en la acción, mi estructura responde con una reacción del mismo valor en sentido contrario. Entonces esa reacción iría en este caso hacia arriba y sería la sumatoria de las reacciones de todos los resortes de R sub I. Y de aquí vamos a analizar dos cosas. La primera es que cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo que la fuerza que le aplico al sistema va a ser igual a la sumatoria de las reacciones de todos los resortes. Y adicional, cuando yo analizo solamente un resorte con una rigidez K sub I y una reacción R sub I, sometido al efecto de la fuerza F, todos estos resortes se van a deformar una misma cantidad delta. En este caso se cumple la condición si la acción es colineal con la reacción, es decir, que no hay excentricidad. ¿Listo? Hasta ahí este es el caso más directo, distribuir de forma directa la fuerza sísmica. No hay excentricidad. Acción y reacción son colineales. Entonces, este resorte, diría, se deforma una cantidad delta y por concepto de rigidez, la rigidez del resorte va a ser igual a la reacción entre la deformación del resorte. Es decir, aplicando el concepto de rigidez, entonces mi reacción va a ser igual a la rigidez del resorte por el desplazamiento delta. Reemplazando esta expresión en la ecuación anterior, entonces me queda que la fuerza que se le aplica al sistema va a ser la sumatoria de la rigidez la fuerza entonces que le aplico al sistema va a ser igual a la sumatoria de la rigidez de cada resorte por su correspondiente deformación. Muy bien, ahora necesito, o cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero hacer. Como bien habíamos dicho, es distribuir la fuerza sísmica en el sistema estructural. O sea que en específico yo quiero saber cuál es la reacción de cada resorte
luego de aplicarle esa fuerza. Ese es mi objetivo. Esa reacción viene dada entonces por esta expresión. Así que despejo de aquí lo que es delta. Delta va a ser igual entonces a la fuerza que le aplico al sistema sobre la sumatoria de la rigidez. Y reemplazando lo que es delta en la expresión de reacción de un resorte, sería entonces la rigidez del resorte sobre la sumatoria de la rigidez de todos los resortes por la fuerza que le aplico al sistema. Esta expresión era lo que decíamos que de forma intuitiva podíamos conformar. Si yo voy a distribuir una fuerza F en un sistema de resortes, el resorte que sea más fuerte me va a tomar más fuerza sísmica. Si los tres resortes en este caso tienen la misma rigidez, entonces según esta expresión a cada resorte le va a llegar la misma fuerza sísmica. Este sería un sistema de resortes en paralelo en dirección Y. Estos son resortes en la dirección Y. La fuerza que le estoy aplicando está en la dirección Y. O sea que esta reacción va a ser la reacción de los pórticos en y los pórticos en Y entonces van a tener una rigidez en esa dirección. ¿Listo? Dirección Y. De la misma forma, yo podría simplemente rotar el sistema de resortes como este sistema y me queda la misma condición, simplemente que aquí ya no es la dirección Y, sino que sería la dirección X. La fuerza que le aplico al sistema sería la fuerza en X. La reacción de los resortes serían K sub I X en función de la rigidez K sub I X. Esta sería la reacción R sub I X. Y la reacción del sistema de resortes sería la sumatoria de la reacción de todos los pórticos en X. O sea que de la misma forma podría determinar que la reacción de un resorte en X sería la rigidez de ese resorte sobre la sumatoria de la rigidez de todos los resortes en esa dirección por la fuerza sísmica en X. De manera similar, pues se llega a esa misma expresión. Esta fue la forma de demostrar la distribución del efecto directo para un sistema de resortes. Ahora, viendo o volviendo a nuestra estructura, que es una estructura en 3 dimensiones, pues esa distribución va a ser de acuerdo a la misma condición. Vamos a borrar aquí para volver a hacer esa presentación. Muy bien, este es el sistema de pórticos. Entonces voy a aplicar el sismo en la dirección X. O sea que el cortante que estoy evaluando o que quiero distribuir está en la dirección X. Ya vimos que el sismo en la dirección X va a estar resistido por los pórticos A, B y C que son paralelos a esa dirección. O sea, los pórticos vendrían siendo mis resortes. Entonces, si yo quiero determinar cuál es el cortante o qué porcentaje del cortante de piso se va para el pórtico del eje A, qué porcentaje del cortante de piso se va para el pórtico del eje B y del eje C, a ese cortante lo vamos a llamar cortante directo y lo vamos a representar de la siguiente forma: B alfa sub A, B alfa sub B y B alfa sub C. Entonces B alfa sub I, y me falta del piso 1, porque esta estructura es de un piso 1 y piso 1, lo vamos a I sub J, lo vamos a determinar o asociar como el cortante
perdón, JI coloquémosle porque tengo y como el cortante de piso, P sub I, entonces para llevar una correspondencia con la nomenclatura. Sería B alfa J sub I. Lo vamos a definir como el cortante directo del pórtico J en el piso I. Estoy distribuyendo el cortante en el piso I. Ese cortante directo lo vamos a calcular en función de la rigidez de cada pórtico, tal y como se acabó de demostrar. Entonces, este cortante, de forma general, B sub JI va a ser igual a la rigidez del pórtico JI, del pórtico sobre el eje J en el piso I, sobre la sumatoria de todos los pórticos en esa dirección. Entonces, aquí el sismo está en X, o sea que sería, esta distribución sería para un cortante en X. En la dirección X. Entonces, sería la rigidez de los pórticos en X y todas las rigideces de los pórticos en esa dirección por la fuerza sísmica que voy a distribuir. En este caso la fuerza sísmica es el cortante, porque si la estructura tiene varios pisos, el cortante es el que me acumula la fuerza sísmica. Entonces, por el cortante de piso en el nivel I. Esta va a ser la forma de calcular el cortante directo para los pórticos en la dirección X. O sea, para este esquema, así calcularía el cortante directo del pórtico del eje A en el piso 1, cortante directo del pórtico del eje B piso 1, cortante directo pórtico del eje C piso 1. Si el sismo estuviera en la otra dirección, sismo en Y, entonces yo quisiera calcular el cortante directo del pórtico del eje 1, piso 1, cortante directo del pórtico del eje 2, piso 1. ¿Cómo calcularía ese cortante directo para los pórticos en dirección Y? La expresión es similar. Cortante directo JI del eje J, piso I, en la dirección Y va a ser igual a la rigidez de ese pórtico I sub J va a ser igual a la rigidez, perdón, JI en la dirección, en este caso Y de ese pórtico, sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos en esa misma dirección, por el cortante de piso en esa dirección. El cortante de piso es el mismo tanto en la dirección X como en la dirección Y. Recordemos que el cortante viene asociado a la fuerza sísmica que se distribuye y esa fuerza sísmica viene en función del cortante basal, que es el peso total de la estructura, y la estructura pesa lo mismo ya sea en X o en y de la aceleración, que depende del espectro de aceleraciones, que es un mismo valor para cada dirección. De esta forma entonces calculo el cortante directo y lo usaría para calcular el cortante directo pórtico del eje 1 piso 1, cortante directo pórtico del eje 2 piso 1. Usando el esquema del pórtico, entonces digamos para el ejemplo, si yo quiero calcular el cortante directo en el pórtico del eje A piso 1, sería igual a la rigidez del pórtico del eje A. Esa rigidez ustedes saben cómo determinarla. Llamemos esta rigidez pórtico del eje A. Esta es la rigidez del pórtico del eje B
y rigidez del pórtico del eje C. Entonces, el cortante directo del pórtico del eje A sería la rigidez del pórtico del eje A sobre la suma de la rigidez de todos los pórticos en esa misma dirección. Sería la del mismo pórtico del eje A más la del pórtico del eje B más la del pórtico del eje C por el cortante de el primer piso en este caso. El cortante directo del pórtico del eje B piso 1 sería una expresión idéntica, solamente que estaría en función de la rigidez del pórtico del eje B, rigidez del pórtico del eje B. Y el cortante directo para el pórtico del eje C sería entonces de forma correspondiente rigidez del pórtico del eje C piso 1 va a ser en función de la rigidez del pórtico del eje C sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos en esa dirección. Este es el efecto directo y usualmente es el mayor de los efectos que anteriormente había definido como directo torsional. Este torsional también se suele conocer como indirecto. Ya vamos a ver por qué se le llama indirecto. Y efecto ortogonal. Muy bien. Ya con eso tenemos la distribución del cortante de piso. Ahora vamos a ver el efecto indirecto o efecto torsional. Entonces, efecto torsional o indirecto. Recordemos que en este caso vamos a distribuir es un momento torsor asociado a el sismo principal de análisis con el 100% de la fuerza sísmica y considerando la excentricidad accidental. En este caso, y volviendo al mismo esquema de los resortes, yo podría decir que tengo o que voy a tener la siguiente condición. Esta es mi barra rígida, importante más adelante esa condición de barra rígida la vamos a evaluar con más detalle. Estos serían mis resortes en paralelo. Muy bien, entonces cuando hay un momento torsor, de acuerdo a lo que ya vimos, es porque la reacción de los resortes, si este resorte tiene una rigidez K sub I, entonces aquí tendría una rigidez R sub I y una rigidez en todos los resortes. Esa rigidez se concentra en el centro de rigidez. Entonces llamemos a este punto centro de rigidez. En el centro de rigidez voy a tener concentrada la reacción de la estructura, que va a ser la sumatoria de todas las reacciones de todos los resortes. En el centro de rigidez, importante esa condición. El centro de rigidez no cambia. Así fue como definimos la torsión. ¿Qué es lo que cambia? La aplicación de la fuerza sísmica. La fuerza sísmica se aplica en el centro de masa y digamos que el centro de masa está por aquí y entonces ahí está mi fuerza. Es decir que esa fuerza sísmica tiene una excentricidad, llamémosla solamente E en términos generales, respecto al centro de rigidez o a la reacción de mi estructura. Esta es la condición que me genera torsión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir simplificando mi condición para poder llegar a un esquema mucho más sencillo. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a retomar el caso anterior del efecto directo. Entonces, para el caso anterior ya vimos todo, o sea, ya vimos que el efecto directo está en función de distribuir esta fuerza sísmica. ¿Listo? O sea, y la veíamos de manera colineal. Ese sería el caso anterior.
y ahí pues como que no tiene mucho sentido porque estoy llegando al mismo estado anterior del efecto directo. Para que este esquema sea equivalente, la fuerza sísmica la coloqué colineal con la reacción de la estructura, acción colineal con la reacción. Pero tengo que considerar la excentricidad. Para eso voy a sumarle a esta condición un momento. Ese momento es el momento torsor. Lo voy a dejar de forma general porque el efecto ortogonal es la misma condición. Entonces, este momento torsor, M, va a ser el momento torsor. Ese momento torsor puede ser el indirecto, asociado al sismo principal, o el ortogonal. Ese momento torsor va a ser igual a la fuerza sísmica por la excentricidad. Fuerza por excentricidad, que ya vimos cómo se calcula la fuerza, cómo se calcula la excentricidad, o sea, es conocido. Muy bien, entonces ahora con este efecto miremos qué es lo que pasa. El primer caso de la fuerza F ya lo analizamos y es el efecto directo. Ya sabemos que cada resorte toma una fuerza o una reacción en función de la rigidez de ese resorte. Me interesa la torsión. ¿Qué es lo que hace la torsión? Entonces vamos analizando otra vez el modelo. Miremos la barra deformada. Y deformémosla de esta manera, puede ser. Entonces es evidente que aquí tengo mi primer resorte. Por aquí tengo otro resorte y el otro resorte. Muy bien, eso es lo que les estaría pasando al sistema de resortes por efecto del momento torsor. ¿Listo? El efecto indirecto, el efecto directo ya lo distribuí. Me interesa distribuir ese momento torsor. Aquí hice la distribución hacia el otro lado. Chample. Entonces, permítame, para no cambiar este esquema, porque para que tenga ese sentido o esa barra se incline de esa manera es porque el momento está del otro lado. Es más fácil ajustar el esquema por acá. Un momento. Y la excentricidad entonces la pongo del otro lado. Ay no, lo siento, ahí estaba bien. Porque esta es la acción, muy bien. Entonces la excentricidad la coloco de este lado, pues para que haya una correspondencia con la forma en la que se están desplazando los resortes. Hacia el lado izquierdo del centro de rigidez se está comprimiendo el resorte, hacia el lado derecho se estaría tensionando el resorte. Por aquí se me fueron unos. Listo. Muy bien, entonces volvamos a la barra ya deformando todos los resortes. ¿Qué es lo importante de esta condición? Pues que a diferencia del efecto directo, ahora cada resorte experimenta una deformación. Esta sería una deformación, coloquémosla del otro lado para que haya correspondencia. Este resorte al cual le habíamos dicho que tenía una rigidez, K sub I, va a experimentar una deformación que va a ser delta
su y. Y cada resorte experimentará una deformación diferente. ¿Respecto a qué punto? Miremos cuál es el eje de rotación, el centro de rigidez. Eso es importante recordarlo. ¿Cuál es el punto fijo para rotar la estructura? Es el centro de rigidez. Punto fijo de rotación. Muy bien. Y como el centro de rigidez es ese punto fijo, entonces respecto a ese punto fijo voy a determinar la posición de mi resorte. Voy a llamarle, este va a ser un nuevo eje de rigidez. Este sería mi eje Y', ¿listo? Y aquí sería el eje X'. Entonces, a esta distancia desde el centro de rigidez, que quedó como maluco. Espero se alcance a ver en el video. X', Y'. Respecto a este nuevo eje de referencia, llamémoslo, esta sería la distancia X sub Y'. La posición del resorte respecto al centro de rigidez. Esa sería la forma en la que se van a deformar los resortes. De acuerdo a esa deformación, de nuevo, cada resorte va a experimentar su propia reacción. ¿Qué es lo que me interesa conocer? Precisamente esta reacción. La reacción, igual que el caso anterior, no cambia. Esa reacción se calcula en términos de la rigidez, pero ahora esta deformación no es constante, sino que es una deformación proporcional a la posición del resorte. Es decir que siguiendo el concepto de rigidez, entonces diría que esa rigidez o esa reacción, en el resorte va a ser proporcional a rigidez es igual a la reacción sobre la deformación. Entonces la reacción va a ser proporcional a la rigidez por la deformación en ese resorte. La rigidez es una propiedad que podemos determinar. Ustedes en los cursos de análisis estructural vieron cómo calcular la rigidez, al menos de forma conceptual. Acá vamos a ver varias metodologías pues para poder llegar a unos resultados más o menos aceptables. Muy bien, entonces esta expresión ya está, llamemos a esta mi expresión A. Me interesa determinar cómo calculo esta deformación del resorte. Vamos a utilizar la teoría de las pequeñas deformaciones. Esta teoría funciona para el análisis en el campo elástico de las estructuras. Cuando las deformaciones son muy grandes, esta teoría ya no es tan buena. Con esta teoría yo puedo realizar el siguiente análisis. Digamos que esta es mi distancia de la posición de el centro de rigidez hasta donde está el resorte, que estoy llamando X sub Y'. Me interesa determinar la altura o la deformación en ese resorte, que he llamado delta sub I. Es evidente que aquí se me está generando un ángulo, θ. Es el ángulo de torsión. Entonces, θ, ángulo de torsión. Ese ángulo de torsión, con la teoría de las pequeñas deformaciones, es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo. Es decir, que sería igual a delta sub I sobre X sub I'. Por lo tanto, delta sub I, que es lo que no conocía, lo puedo calcular como el ángulo θ por X sub I'. Muy bien. Es decir, reemplazando en A, me quedaría entonces que la reacción de un resorte va a estar en función de el ángulo de torsión por la rigidez del resorte, por la posición de ese resorte hasta el centro de rigidez.
y obtuve una ecuación B. De esa ecuación B, pues la rigidez del resorte la conozco, la posición del resorte la tengo que conocer. Ahora quiero determinar cuánto vale delta. Para eso voy a hacer una sumatoria de momentos en este esquema. Voy a hacer sumatoria de momentos respecto al centro de rigidez, que sería mi eje de rotación. Sería igual a el momento que le estoy aplicando al sistema, sería igual a la reacción de cada resorte por su correspondiente brazo hasta el eje de rotación, X sub I. ¿Listo? Mis resortes van a reaccionar para oponerse a ese momento. Aunque yo aquí asumí que esta reacción iba hacia arriba, es evidente que ella va a ir hacia abajo porque todos estos resortes tienen que venir y hacer un momento que sea del mismo valor en sentido contrario. ¿Listo? La había asumido de esa manera para representar el esquema, pero ella va a ir en realidad hacia abajo. Eso tenemos que irlo identificando porque de nuevo esto no puede ser fórmula, no hay que aprendérselo de fórmula, hay que pensarlo y analizarlo como corresponde. Entonces, por la sumatoria de momentos diríamos, aquí me quedó mal escrita la ecuación, perdón, la acomodo, sumatoria de momentos en el centro de rigidez iguales a 0 y me quedaría que el momento es igual a la reacción de cada resorte por su correspondiente brazo hasta el centro de rigidez que habíamos llamado X sub I'. Y como tengo varios resortes, entonces sería la sumatoria de todos esos resortes. Muy bien, reemplazo lo que es la reacción de cada resorte con la ecuación B que ya había determinado anteriormente y me queda que el momento sería igual a la sumatoria de el giro por K sub I por X sub I' y esto al cuadrado. X sub I y X sub I' al cuadrado. El giro no está en función del número de pórticos, es constante, entonces me queda momento igual a giro por la sumatoria de K sub I por X sub I' al cuadrado. Y aquí voy a acomodar un poco más la ecuación. Me interesa es calcular el giro, entonces el giro θ va a ser igual al momento sobre sumatoria de K sub I por X sub I' al cuadrado. Y es momento de nuevo retomar el concepto de rigidez. Rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento o desplazamiento es igual a la fuerza entre la rigidez. Entonces, comparando esta expresión de rigidez, miremos. Deformación, deformación, o sea, el giro es una deformación. Entonces, es igual a fuerza. Como tengo giro, la fuerza que se asocia a un giro es un momento. O sea que, de acuerdo a igualar estos términos, esto es un término de rigidez. Y se conoce, lo vamos a definir como S, que es la rigidez torsional. O sea que va a ser una constante. Entonces, en términos general, el giro va a ser igual al momento sobre la rigidez torsional. El momento lo vamos a calcular como la fuerza por la excentricidad y la rigidez torsional como la sumatoria de la rigidez por la posición de cada pórtico respecto al centro de rigidez y al cuadrado. Conociendo el giro, entonces la reacción de un resorte respecto a ese giro va a ser igual a ese giro que es constante por la rigidez del resorte por la posición de cada resorte respecto al centro
de rigidez. Esto es lo que me interesa obtener, que sería la reacción en un resorte. Recordemos que todo esto lo estoy calculando en función de un sistema de resortes en paralelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una estructura? Miremos y analicemos una estructura en 3 dimensiones. Muy bien. Si esta es mi estructura, por acá yo voy a tener el sistema de piso, que ya vimos puede ser una losa, aligerada, maciza, lo que sea. Entonces, analicemos esta estructura asociada o afectada por un momento torsor. Si aquí en el piso de la estructura hay un momento torsor, pues toda la estructura se va a torcer. Es decir, si aquí tengo el pórtico del eje A, pórtico del eje B, pórtico del eje 1, pórtico del eje 2, cuando la estructura se tuerza, miremos la vista en planta, cuando la estructura se tuerza, este sería B, A, 1 y 2, pues se tuerce todo el sistema. Ella se va a torcer completa, no lo hubiera dejado. Permítame, que me queda un poco extraño. Esta sería la estructura sin deformar, entonces voy a dibujarla punteada. Y cuando se le aplica el momento torsor, en este sentido, en planta, o un momento, voy a dejarla como M nada más, porque puede ser el ortogonal, o puede ser el directo, no importa cuál. Mi estructura pues se va a torcer en planta respecto a esa posición, y es evidente que todos los pórticos se tuercen, ¿listo? O sea que para esa torsión mi estructura tiene que reaccionar con un momento del mismo valor en sentido contrario, y la única forma que tiene para reaccionar es con la rigidez de los pórticos, y ahí todos los pórticos tendrían que entrar a aportar para calcular esa rigidez. En conclusión, cuando analizo esta estructura en las 3 dimensiones, la rigidez torsional involucra todos los pórticos de la estructura. Entonces, hablemos de la rigidez torsional de una estructura. Analizando otra vez la vista en planta, pórtico del eje B, el eje A, eje 1 y eje 2. Ubicamos el centro de rigidez, que ustedes ya saben cómo determinarlo. En ese centro de rigidez calculamos o generamos un nuevo eje de coordenadas, perdón, un nuevo eje de coordenadas, que vamos a llamar Y',
indirecto vamos nombrarlo de ahora en adelante como B sub T del pórtico J piso I. Del pórtico J piso I. Entonces, cortante indirecto del pórtico J piso I. Muy bien, ese cortante indirecto, entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Pues como es el cortante indirecto, a ese cortante indirecto lo habíamos asociado con el momento torsional M sub T, que estaba en función del sismo principal. Así que este cortante B sub T sub IJ se calcula como la expresión general para calcularlo sería, volvamos a la expresión anterior para que no piensen que me estoy inventando esta expresión. Esta es la reacción de un resorte. Esa es la reacción de un resorte. Recuerden que los resortes me están representando mi sistema estructural. Entonces, siguiendo esa expresión, BT sub IJ sería el giro. ¿El giro de quién? Pues estoy hablando del efecto indirecto asociado al momento torsional. Entonces, phi sub T. Por la rigidez del pórtico, permítame ver cuál dejé el anterior. B, es solamente K, JI. Por la rigidez del pórtico JI, por su posición. Entonces, si estoy calculando, si estoy usando los pórticos en la dirección X, por ejemplo, es porque voy a calcular el cortante directo en X. ¿Listo? O sea, el pórtico paralelo al efecto del sismo. Pero si uso los pórticos en X, el brazo, este es un brazo, sería el brazo que sería la distancia perpendicular, Y sub I prima. ¿Listo? Y sub I prima. Y sub J me quedaría aquí porque es la posición del pórtico. Y sub J prima. Muy bien, esta sería la forma general para calcular este cortante. Puede ser en la dirección, como le estoy presentando aquí, X, y de la misma forma se calcularía para la dirección Y. B sub T y sub J en la dirección Y sería el giro torsional, que no cambia, es constante, por la rigidez JI para el pórtico en la dirección Y. Estoy evaluando la dirección de aplicación del sismo, entonces sería Y, por su brazo. El brazo es la dirección perpendicular. Si estoy analizando los pórticos en Y, el brazo sería la dirección X, XJ'. Así calcularía el cortante indirecto. Muy bien. Y de esa expresión, pues la rigidez se conoce, la posición de cada pórtico respecto al centro de rigidez también. El giro se calcularía como momento sobre rigidez torsional. Como estoy hablando del giro o del efecto indirecto, aquí estaría hablando de M sub T, donde M sub T viene calculado con el sismo principal. M sub T sería la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño, ya sea en X o ya sea en Y. Eso habrá que evaluarlo. Entonces, pues podemos dejarlo aquí X, Y, y este también X, Y. X, Y. Y algo importante es que este está calculado con el sismo principal
y con excentricidad accidental diferente de 0. Y la rigidez torsional ya sabemos pues cómo se calcula, considerando la rigidez de todos los pórticos. Esta sería la forma de calcular el efecto indirecto. Y el último efecto que me falta es el efecto ortogonal, que ya sabemos también es un momento torsor, pero asociado a el sismo ortogonal. Entonces, miremos efecto ortogonal. La gran diferencia aquí, o sea, no voy a hacer demostración porque es lo mismo, es que ahora voy a tener un momento ortogonal que está en función del sismo ortogonal, que tiene un 30% de la fuerza sísmica, y la excentricidad accidental siempre es igual a 0. Esa es la condición del sismo ortogonal. Sigue siendo un momento, así que cuando yo analizo esta condición, pues es la misma. Es un momento, pero ahora este momento es m sub 0, que es el momento ortogonal. Así que el momento ortogonal va a ser igual a la fuerza sísmica, pero en este caso multiplicada por 0.3, porque es el 30% de la fuerza sísmica. Esa es la gran diferencia. Es lo único que cambia, el resto es lo mismo. Por 0.3. Por la excentricidad de diseño. Es la gran diferencia. Y la excentricidad de diseño va a ser solamente la inicial. O sea, o es inicial, la excentricidad de diseño es igual a la inicial o la natural, o es igual a 0. Si es igual a 0 es porque la excentricidad inicial era igual a 0 y la excentricidad accidental pues se toma a 0, entonces no habría excentricidad de diseño. Sería la única condición. Conociendo el momento ortogonal, entonces el proceso se repite. Calculo el giro del efecto ortogonal, ya sea en la dirección X o en la dirección Y. Va a ser igual al momento ortogonal en dirección X o en dirección Y sobre la rigidez torsional del sistema. Importante, esta rigidez torsional del sistema es constante. Muy bien. Sobre la rigidez torsional del sistema. Muy bien, entonces conociendo ese giro, ahora vamos a llamar a B0JI como el cortante ortogonal del pórtico J en el piso I. ¿Ok? Y la expresión para calcularla, idéntica a la anterior, en realidad son estas dos expresiones modificadas para términos del efecto ortogonal. Entonces, pues ya no es B sub T, esto es lo único que cambia. Entonces sería B sub 0 y sub J en dirección X sería igual al giro del efecto ortogonal, que aquí está, cómo se calcula, en función del 30% de la fuerza sísmica, por la rigidez del pórtico, que no va a cambiar, la rigidez es una propiedad, y su respectivo brazo. Cortante ortogonal, esto no era I sub J, era JI, como lo estoy llamando, JI, JI, B sub 0, JI en la dirección Y va a ser igual al giro ortogonal por su correspondiente rigidez y correspondiente brazo.
Entonces el efecto ortogonal es el mismo efecto indirecto, solamente que considerando el sismo en la dirección ortogonal. Esa sería, de acuerdo a esta condición, la forma de calcular los tres efectos. ¿Para qué me sirven entonces estos tres efectos? Miremos ahora el cortante total en un pórtico. Muy bien, ese cortante total en un pórtico lo vamos a llamar como B sub T del pórtico JI. Va a ser igual al cortante directo del pórtico JI más el cortante indirecto del pórtico JI, del piso I, más el cortante ortogonal del pórtico JI. Esta sería la forma en la que calculamos el cortante total en un pórtico, en el piso de un pórtico, falta aquí. En un piso de un pórtico. Entonces, miremos y traigamos la misma estructura de hace un rato. La voy a volver a hacer. Muy bien, entonces, de nuevo, digamos que estoy analizando el sismo en esta dirección, sismo en X. Para el sismo en esa dirección, ya tengo el cortante de piso en esa dirección, es el piso I. Tengo el momento indirecto, también en ese piso, y tengo el momento ortogonal. Voy a colocar el momento ortogonal en este sentido. Ya miraremos pues cómo se evalúan esos sentidos. Si yo quiero distribuir los efectos del sismo, en este caso, para el sismo principal en X, me interesan los pórticos A, B y C. Entonces, los efectos que voy a calcular para este caso van a ser los asociados al sismo en la dirección principal. El efecto directo me dice, de forma directa, cada pórtico va a tomar un cortante en función de qué tan rígido es el pórtico. Entonces, el cortante indirecto, de forma general lo voy a calcular, bueno, no, este lo había dejado como JI, es igual a la rigidez del pórtico, JI, sobre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos por el cortante de piso. Este es el cortante directo. Va a ir en la dirección del cortante directo,
Si el cortante, del cortante de piso. Si el cortante de piso va hacia la derecha, el cortante directo también. Este sería el cortante directo del pórtico del eje A, piso 1, cortante directo pórtico del eje B, piso 1, y cortante directo pórtico del eje C, piso 1. Esa es la condición en la dirección del cortante. Muy bien, ahora vamos con el momento torsor. De ese momento torsor, decíamos, calculamos un efecto indirecto. ¿Por qué se llama efecto indirecto? Porque es un cortante que lo calculo en función de un momento. Entonces, el cortante indirecto, JI, va a ser igual a, dijimos, el ángulo de torsión por la rigidez de cada pórtico, por la distancia de cada pórtico hasta el centro de rigidez. Este es el cortante indirecto. Ahora el sentido. Recordemos que el punto de rotación es el centro de rigidez. Punto fijo de rotación. Ustedes ya saben cómo ubicar ese centro de rigidez. Entonces digamos que ese centro de rigidez está por aquí. Ahí está rotando mi estructura. Voy a colocar una vista más pequeña aquí. Y bueno, estoy colocando entonces el centro de rigidez por acá arriba, ¿verdad? Aquí están los pórticos C, B y A. El centro de masa, digamos que esté por aquí. Me estoy inventando las posiciones, centro de masa. Y muevo el centro de masa. Entonces centro de masa aquí y lo muevo hacia abajo. Centro de masa 1. El sismo está en esta dirección. Entonces, el cortante o la fuerza sísmica en este caso actúa en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez. El momento torsor M sub T iría en este sentido. Le voy a cambiar el sentido acá porque lo ha puesto en sentido contrario. Iría en este sentido, es decir, en un sentido antihorario. Yo les había dicho que tomemos sentido antihorario positivo. Entonces le voy a colocar un sentido antihorario positivo. Lejos de aprendernos el signo de memoria o aprendernos la convención, importa es que miremos cómo está rotando la estructura. De acuerdo a esta condición, recuerden, el punto fijo de rotación es el centro de rigidez, Y', X'. Ese es mi punto fijo, ahí está rotando la estructura. Es evidente que si ese es mi punto fijo, entonces en el pórtico del eje C, el cortante iría hacia la izquierda. El pórtico del eje B se mueve hacia la derecha, al igual que el pórtico del eje A. Es decir, si mi punto de rotación es el centro de rigidez, todo y el momento tiene sentido antihorario, entonces los pórticos por encima del centro de rigidez se mueven hacia la izquierda y los pórticos por debajo del centro de rigidez se mueven hacia la derecha. Esa sería la convención y una que me estoy inventando. Eso habrá que determinarlo para cada pórtico. Entonces, aquí diría, de acuerdo a ese momento torsor, pórtico del eje C, este sería el cortante indirecto, pórtico del eje C piso 1, hacia la izquierda y el pórtico del eje B y del eje A hacia la derecha. Cortante indirecto, pórtico del eje B piso 1 y cortante indirecto, pórtico del eje A piso 1. Es decir, para los pórticos A y B, el efecto directo e indirecto se están sumando y el efecto directo e indirecto en el pórtico del eje C se estarían restando. Muy bien, ahí estaría la distribución del cortante indirecto. 1, 2 y vamos por el tercero, que sería el cortante ortogonal.
El cortante ortogonal, le llamamos ortogonal pues para poder asociarlo al sismo ortogonal, pero en realidad es un momento. Entonces, el cortante también se calcula igual que el caso anterior, B sub 0, JI, sería asociado al giro ortogonal por la rigidez del pórtico por su posición hasta el centro de rigidez. La expresión ya la sabemos. Entonces, digamos que voy a presentar la misma planta. Recuerden que los pórticos que estamos analizando son los que van en la dirección del sismo. No estoy tocando para nada los pórticos 1 y 2 porque el sismo principal está en X, 100%. Solamente que el momento o una torsión mueve todos los pórticos. Entonces, para el efecto ortogonal, digamos que este es el efecto ortogonal, sismo en Y con el 30% del sismo. Centro de masa por aquí y centro de rigidez lo dejé hacia acá arriba. Muy bien, aquí estoy planteando que hay una excentricidad inicial, X. O sea que sí hay efecto ortogonal para este esquema. La condición es la misma. El sismo se concentra en el centro de masa en la dirección que va el sismo ortogonal, lo estoy colocando hacia arriba. La estructura responde en el centro de rigidez. De ahí entonces que el momento que se genera sería este momento ortogonal. De acuerdo a esa misma condición, pues está siguiendo un sentido antihorario positivo. Entonces ya sé cuál es el sentido, es antihorario. O sea que para este efecto ortogonal, considerando que el centro de rigidez es el eje de rotación, X', Y', entonces los pórticos que están por encima del centro de rigidez rotan hacia la izquierda y los pórticos por debajo rotan hacia la derecha. O sea que sería el mismo sentido exactamente. Este hacia la izquierda y estos hacia la derecha. Aquí tendría pórtico de ortogonal del eje A piso 1, pórtico ortogonal eje B piso 1 y pórtico ortogonal eje C piso 1. Entonces, sumando estos resultados, sumando con lo que corresponda, o sea, aquí estarían restando, sumo estos resultados y obtengo el cortante total en el pórtico del eje C piso 1, cortante total en el pórtico del eje B piso 1, cortante total en el pórtico del eje A piso 1. Lo sumo como corresponda, o sea, en el primer caso estarían restando. Aquí restan y aquí suman. Eso dependerá. Muy bien, y lo mismo si yo quisiera analizar los pórticos en la dirección del sismo en Y, pues aquí interesa qué pasa con el pórtico 1 y pórtico del eje 2.